Buen día, nosotros somos el equipo de los impuntuales y les vamos a mostrar la ecuación de Bernoulli con una aplicación de ejemplo, presentado por Gael Manuel Vázquez Carrasco, Miriam Moreno Robles y Ricardo López Ramírez. El objetivo de este video es fomentar el aprendizaje colectivo del grupo a través de la presentación de la ecuación de Bernoulli complementada con la resolución práctica de un problema aplicado. Veremos los siguientes temas a continuación. Ok, vamos a entrar en lo que es la ecuación de Bernoulli. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Se dice que ese Bernoulli se admite la expresión y' de x más ax por y de x es igual a bx por yx elevado a una n. Visto de forma un poco más formal, tenemos la derivada de y respecto de x más una función p de x por y es igual a una función q de x por un y elevado a un exponente n, donde n es una constante, donde n tiene que ser diferente de cero o diferente de uno y se denomina ecuación diferencial de Bernoulli de orden n. Asimismo, para su solución, veremos que la ecuación diferencial se busca un operador que la reduzca a una ecuación diferencial lineal. Es decir, inicialmente se busca eliminar el término y a la n. Siguiendo con la solución. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Bueno, como ya mencioné, tenemos la ecuación diferencial no lineal, tiene la forma ya dicha anteriormente, donde n es cualquier número real, no necesariamente entero. La idea clave es pues, convertirla en lineal, que mediante un cambio de variable adecuado podamos transformar esta ecuación no lineal a una ecuación diferencial lineal que pues ya podemos resolver con mayor facilidad. Entonces la demostración paso a paso sería esta. Paso uno, tenemos la ecuación diferencial. Si n es 0 o 1, la ecuación ya es lineal. Por lo tanto, para n diferente de 0 y 1, dividimos ambos lados por y a la n, como se puede ver en ambos miembros de la ecuación. En el paso 2 hacemos un pequeño cambio de variable, donde u es igual a y a la u menos n. Ahora derivamos u respecto a x usando la regla de la cadena. Asimismo pasamos al paso 3, que es la sustitución. Observamos que el término y al n por la derivada de y respecto de x aparece en nuestra ecuación reescrita de la derivada de u, por lo tanto tenemos la siguiente ecuación y notamos que u pues, es el cambio de variable, que es y a la 1 menos n. Sustituyendo nuestra ecuación tenemos que las siguientes dos ecuaciones y en el paso 4 podemos asegurar que es lineal, ya que al multiplicar la ecuación por 1 menos n obtenemos la transformación completada. Entonces, un pequeño resumen es identificar la estructura primero. Como segundo paso, dividir por y a la n. En el tercero hacemos un cambio de variable. En el 4 derivamos respecto a esa variable, que en este caso es diferencial de u respecto de x. En el 5 sustituimos o reemplazamos en la ecuación original. En la 6 resolvemos la ecuación lineal. Y por último, volvemos a la variable original y. Como ejemplo rápido, tenemos la derivada de y respecto de x más 1 sobre x por y es igual a x al cuadrado por y al cubo. Entonces observamos que nuestra n es igual a 3, por lo tanto dividimos por y al cubo. Esto implica que lo dividimos en ambos miembros de la ecuación. Hacemos nuestro cambio de variable donde u es igual a y a 1 menos 3, o sea, y es igual a menos 2, a la menos 2. El diferencial de u respecto de x es igual a 2y a la menos 3 por el diferencial de y respecto de x. Sustituimos en la ecuación, multiplicamos por menos 2 y al final obtenemos que ya es lineal. Previo a la explicación, tenemos este programa que resuelve y grafica una ecuación de Bernoulli usando el método de Euler. Primero definimos nuestra p de x, q de x, primero con 1 sobre x y x al cuadrado y el exponente n, que en este caso va a ser 5. Luego transformamos la ecuación de una forma lineal para poder aplicar Euler y finalmente graficamos el campo de soluciones, que podemos ver aquí abajo. En este campo de soluciones nosotros tenemos el campo de pendientes, que son las flechas azules, y la trayectoria específica, que es la línea roja punteada. Ok, tenemos este segundo programa donde nuestro objetivo es resolver de manera automática y general la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación diferenciada con la estructura anteriormente dada. También otro objetivo es mostrar una solución simbólica. Vemos que importamos la librería simpi.desolve y
También graficamos una solución particular usando C1 igual a uno. En el flujo general del código tenemos tres inputs, de hecho. Esto es para tener una interfaz más interactiva, donde el usuario introduce sus propias funciones, que es p de x y q de x y el valor de n. Esto hace el programa, pues de cierta forma, más flexible porque no está limitado a un solo ejemplo. También a diferencia del primer programa, que es un método numérico de Euler, una trayectoria aproximada, este programa es más un método simbólico, con Dissolve de SIMPy, como expliqué en la librería hace un momento, da una solución exacta y general. Y pues ambos muestran gráficas, pero aquí se obtiene directamente la expresión cerrada. Y más abajo tenemos un pequeño ejemplo. Damos una función p de x que es 1/dx, la función q de x es 2 al cuadrado y el valor de nuestro exponente, o sea, n es 2. El Python nos da la ecuación de la estructura de Bernoulli, calcula la solución y finalmente con C1 igual a uno nos da la gráfica. Bien, ahora vamos a resolver un problema, que es la curva de persecución. El problema, a grandes rasgos, nos pide calcular la ecuación de la trayectoria que sigue el perro. Bien, este documento representa el enfoque teórico y fundamental para resolver el problema. Su objetivo es encontrar la ecuación explícita. La fórmula final permite analizar el sistema de forma global al estudiar los parámetros que es k igual a a entre b. Esto es las razones de las velocidades. El proceso también eh, utiliza la derivación matemática y expone las relaciones fundamentales entre la geometría. ¿En qué puntos? Bueno, que mide la tangente, que siempre apunta al objetivo, y la cinemática, que es la relación entre la distancia y la velocidad. ¿Cuál es la principal complejidad de hacer este procedimiento? Bueno, su principal desventaja es que requiere un conocimiento avanzado en cálculo y ecuaciones diferenciales. ¿Cómo lo resolvería un Mac? Bueno, nosotros podemos implementar métodos numéricos a través de la programación en Python. Vamos a enfocarnos en dos métodos. El método de Euler, que es de precisión bajo, es el más simple y usa una sola pendiente al inicio del intervalo. La ventaja es muy fácil de programar y la desventaja es muy impreciso. Requiere pasos H extremadamente pequeños. Y también vamos a ver el método RK4. Es alto. El método que explica esto es que calcula cada intervalo en tiempos K1, K2, K3 y los promedia de forma ponderada. A grandes rasgos, este es el programa. Aquí estamos utilizando el método de Euler con estos parámetros. Generamos la simulación, nos arroja este resultado, nos dice que con A igual a 1, B igual a 1.5 y C igual a 2, el perro sí alcanzó al conejo en T.39. Viendo el método numérico R igual RK4, usando los mismos parámetros, el perro no alcanzó al conejo en el tiempo estimado. Bueno, ¿a qué se debe que con Euler no lo alcance perdón, que con Euler sí lo alcance y con RK4 no? Pues básicamente se debe a que con Euler solamente se calcula una pendiente, por eso es muy impreciso, y con RK4 se calculan, em, se realizan 4 cálculos estratégicos dentro de cada intervalo de tiempos. Con lo anterior, se ha demostrado la dualidad fundamental de las ecuaciones diferenciales, su rigor técnico y su poder de aplicación. Por un lado, la ecuación de Bernoulli sirvió para ilustrar la importancia del método, mostrando que una estructura no lineal compleja puede ser resuelta sistemáticamente mediante la técnica adecuada. Por otro lado, el problema de persecución provoca que estos métodos no son meros ejercicios abstractos,
sino herramientas potentes para modelar fenómenos del mundo real y obtener resultados predictivos y visualizables. Bien, para resumir, el dominio de la teoría es el pilar que sostiene la capacidad de aplicar las matemáticas para describir y finalmente entender el mundo que nos rodea. Les compartimos las bibliografías utilizadas de esta presentación y el equipo de los impuntuales agradece su atención.